Hoy queremos dedicar nuestro programa a la cultura cubana. Vamos a acercarnos un tanto a la obra de un incomprendido, una no persona para el régimen y sus lamebotas, pero tronco de ser humano, de intelectual, de escritor y luchador por la libertad de Cuba para los cubanos dignos, Reinaldo Arenas. El otro, un excelente musicazo que, a pesar de haberse ido de la isla a los 14 años, no ha dejado ni por un segundo ser el cubanazo que es y será hasta su último aliento. Nadie como él le ha cantado a la libertad de Cuba y hoy está de cumpleaños, el gran Willy Chirino. De esto y mucho más estaremos hablando en el programa de hoy. Acompáñame. Gracias mil por estar ahí, gracias por verme. Soy Paulo Alfonso y me place muchísimo, pero muchísimo reencontrarme contigo y con todos. Si aún no se ha suscrito al canal, le pido que lo haga. Ayuda a que mi voz llegue a todos los cubanos, estén donde estén. Y si puedes, le das like o dislike, pero no me ignores y comparta mi programa Cristo Cuba Mayabeque. YouTube me recuerda que más del 80% que consumen mis programas no se han suscrito a mi canal. Por favor, les pido que se suscriba. Ayúdame en ese sentido que es gratis. Es lo único que les pido. Comenzamos. Díaz-Canel, Lazo y los médicos cubanos Axel y Landy asesinados en Somalia, ¿qué? Nada todavía. No olvides que les voy a seguir preguntando por ello hasta que se dignen en decir la verdad. ¿Ok? Seguiremos esperando por ustedes. En el capitalismo, quedarte sin trabajo puede ser lo peor. Llega el estrés. Te asusta no tener cómo pagar el arriendo, la electricidad, el wifi, el agua, el gas y la alimentación. Eso, reitero, si te quedas sin empleo. Pero siempre hay manera de salir adelante. Para eso están las tarjetas de débito y de crédito. Sí, comienzas a pagar con crédito y luego te pones al día con tu banco. Si eres ordenado para tu plata, quizás no tengas ni necesidad de endeudarte. Y si tu esposa o esposo no corrió con la misma mala suerte que tú, entonces nada por qué alarmarse. Tu cónyuge te ayudará a salir del mal momento. Claro, no puede ser una mujer como la que me tocó a mí en Chile, una bella mesa de cuyo nombre no quiero ni acordarme, que saqué de la miseria en Cuba, de la misma que sufren hoy todos ustedes, y ni eso agradeció. Una vez que se vio con plata, nunca, pero casi nunca colaboró. Todo lo contrario, alegadamente hasta me estafó. Yo la perdoné, allá ella con Dios, pero la mayoría de las parejas trabajan en equipo y disfrutan la vida como Dios manda, y eso lo viví en el mismo Chile cuando me volví a enamorar. Con la nueva pareja no tuve nunca más que preocuparme, éramos uno solo, todo fluyó a las mil maravillas en ese sentido, contentos de tener democracia, libertad y economía para vivir dignamente. El lobo feroz que te pinta el castrocomunismo no es tan así nada, más lobo feroz que ellos no existe. Así que Díaz-Canel, Umbrete López, dejen de meter más miedo al pueblo, que con el capitalismo nos va a ser peor. No. Nada, pero nada puede superar el desastre en que han convertido ustedes a Cuba. Reinaldo Arenas Fuentes fue un tipo que se adelantó a su época. El dramaturgo, novelista y poeta cubano, conocido por sus obras mágico-realistas y por su frontal oposición a la dictadura de Fidel Castro, sufrió como nadie el desprecio. Reinaldo Arenas representa el drama del escritor en lucha contra un sistema político que lo reprimió por partida doble, como intelectual y como homosexual. El escritor que defienda una dictadura, y sobre todo una dictadura tan minuciosa en su espanto como son las dictaduras totalitarias de izquierda, está defendiendo su sepultura, y por lo tanto, entre más rápido vaya para ella, es mejor para él y para los lectores que tiene. Eso es claro, me parece que es así. Claro, hay una cosa, hay una posición muy ventajosa entre los escritores estos de izquierda que viven en los países capitalistas, que disfrutan de todas las ventajas de la democracia y que además disfrutan también de la rentabilidad que da atacar a la democracia viviendo en un país democrático, ¿no? Esos escritores quizás
si vivieran en un país comunista y no pudieran salir de él, entonces cambiarían quizás su manera de pensar, y además de eso no podrían escribir nada. O sea que hasta cierto punto para nosotros que padecimos todo aquello es indignante que un señor que goza de todas las seguridades que da la democracia se complazca en atacarla y además se enriquezca atacándola. Yo propongo que toda esa gente sencillamente se marchen, si es que aman tanto los países socialistas, para allá, donde hacen falta brazos en este momento que todo el mundo está tratando de salir huyendo de allí, para cortar caño, para redactar las notas de Granma o para hacer cualquier tarea que allí le ordenen, porque ahí las tareas se ordenan. Yo creo que lo más odioso que se padece allí es precisamente la impotencia ante la injusticia. Eso me parece que es lo más odioso que se padece allí. O sea, no vamos a pensar que en cualquier lugar del mundo donde uno esté no hay injusticia, en cualquier lugar puede haberla, pero la posibilidad de señalarla ya es un consuelo. Eso es lo que me parece que es lo más odioso. O sea, allí todo el mundo tiene que hacer un papel, como lo hice yo, porque yo no soy ningún héroe, yo hice mi papelito también allí, y todo el mundo tiene que estar en una representación incesante. Yo creo que en cualquier lugar del mundo la gente quizás tenga que representar un papel, pero no convertirse en un actor permanente, hasta el punto que ya hay mucha gente no saben cuál es su rostro y cuál es su máscara, ¿no? Yo por suerte siempre tuve conciencia de que tenía una máscara puesta, pero que tenía un rostro, y fui de allá para salvar ese rostro. Aprendan a Abel Prieto, Alpidio Alonso, Miguel Barné o Barní, Luis Monlote. ¿Ustedes están representando un papel o qué? ¿Sabremos algún día cuál es su rostro o su máscara? Ya sabemos con creces cuál es el rostro de ustedes, los intelectuales, que no se ponen al lado del pueblo. Yo estuve en el Morro prácticamente el año completo, pero la prisión del Morro a partir de 1979 fue cerrada, porque parece que resultaba demasiado escandaloso que hubiese una de las más sórdidas prisiones en Cuba frente precisamente a La Habana y en la misma entrada del puerto de La Habana, donde pasaban todos los barcos y donde incluso era un lugar turístico. Pero al lado del Morro está la prisión de La Cabaña, que también es una construcción hecha más o menos por aquellos siglos, XVI o XVII, e incluso una de las prisiones políticas más siniestras en Cuba, porque es donde se fusila además. En el Morro ya no se fusilaba. Cuando a alguien lo llevaban para La Cabaña, siempre se tenía la impresión de que era una persona que se iba a ver por última vez, porque si se trasladaba del Morro para La Cabaña, era que iba a ser fusilado en La Cabaña. El Combinado del Este, que es la prisión más grande que hay hasta ahora en Cuba, que es una especie de ciudad-prisión, con una enorme cantidad de galeras, edificios de varios pisos, donde hay cabida casi como para 100.000 presos, fue construido además por nosotros mismos, por los presos. Y entonces allí trabajábamos como natural, como trabajo forzado, construyendo aquella enorme cárcel. Una vez, desde luego, que yo cumplo aquella sentencia, viene lo que ellos llaman un plan de rehabilitación. En ese plan consiste en que uno tiene que decir que uno desde luego se retracta de la vida que uno ha tenido antes, uno ya no va a hacer ningún tipo de actividad en contra del sistema, incluso hasta sexualmente uno se ha reeducado, entre comillas, y para que pudiéramos reeducarnos perfectamente, a mí me llevaron a trabajar a una serie de edificios como ayudante de albañil que se estaban construyendo en un reparto llamado Flores, para donde vivían los técnicos soviéticos. Esto que diré a continuación no es para usted, gusano confieso que me ves. Esto es para los comunistas. Ustedes comunistas que acaban de escuchar el relato en voz del propio Reinaldo Arenas, ¿cree usted que es lógico encarcelar a alguien por solo pensar diferente y por ser homosexual? ¿Es lógico? ¿Está bien eso? ¿No cree usted que Fidel y sus matones se equivocaron? ¿Ve usted bien que a un talento como este señor se le quite el lápiz, su máquina de escribir y se le dé un pico y una pala, incluso para construir hasta el Combinado del Este? ¡Date vivo, Pelencho! Cuando yo salgo de la cárcel, aunque parezca increíble, era precisamente en el momento en que yo era más conocido en el extranjero, en el momento en que se traducen mis libros al francés y a más de 10 idiomas. Y sin embargo, en ese momento es cuando yo soy en Cuba una no persona, no tengo ni siquiera una máquina de escribir y ni siquiera un cuarto donde poder escribir. Vivo como un vagabundo pidiendo que me dejen dormir una noche en casa de alguna amistad y en otro lugar.
y sencillamente la gente que viene a preguntar por mí no le dan razón de que yo existo. En ese momento yo creo que yo paso a encarnar un típico personaje de Orwell, soy una no persona. José Napoleón Oropeza, que es un novelista conocido y ha publicado como 5 novelas en España y en Venezuela, llega a Cuba y se presenta a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y le pregunta a los funcionarios de allí, a Guillén y otros funcionarios, que quería ver a Reinaldo Arenas, y le dicen, no, aquí no hay ningún escritor que se llame Reinaldo Arenas, y le enseñan la lista de escritores donde efectivamente yo no aparecía. Entonces va a la Casa de las Américas, y en la Casa de las Américas se entrevista también con otro funcionario que dice, usted está equivocado, en Cuba nosotros no tenemos ningún escritor que se llame Reinaldo Arenas. Finalmente va a ver a Lezama Lima, y Lezama Lima, con mucho miedo, eso es el testimonio directo de Napoleón Oropeza, le cuenta ya en la ventana, dice, mejor es que usted no indague más por Reinaldo Arenas, porque Reinaldo Arenas está preso o acaba de salir de la cárcel. Es increíble cómo hasta el propio Nicolás Guillén se prestó para el juego de la dictadura. Ese es nuestro poeta nacional que tampoco tuvo los cojones de enfrentársele a Fidel. Y en Casa de las Américas, ¿a quién le preguntaron? Según al poeta de Bajamonta, Roberto Fernández Retamar, sujeto bien descrito por mi amigo Carlos Manuel Álvarez cuando falleció este otro que también le hizo el juego a la dictadura. Solo José Lezama Lima tuvo el valor de decir la verdad con miedo, como es lógico, pero lo dijo. ¡Qué desprestigio para Cuba! Cuando usted es bruto, ignorante, se le puede aceptar alguna que otra actitud, pero hombres de las letras, de la intelectualidad y que se hagan cómplices de la dictadura, merecen todo el desprecio de su pueblo. Cuando Fidel Castro habla, incluso cuando pronuncia o publica aquellas leyes que condenan a los mismos homosexuales o a cualquier ser humano, esos seres humanos tienen que ir a la Plaza de la Revolución y aplaudir aquellas leyes. O sea que es increíble que aquellas leyes por las cuales a lo mejor vamos a ir al campo de trabajo forzado o a la cárcel, nosotros tenemos que aprobarlas y aplaudirlas. Todo ser humano tiene que hacer esa simulación porque uno depende del Estado. El Estado es quien le da a uno trabajo, el Estado es quien lo puede meter en la cárcel o quien le puede dar la posibilidad de que uno pueda entrar, por ejemplo, a estudiar en una universidad, el que puede que uno pueda mejorar su empleo. Es decir, que todo ese tipo de leyes delirantes llevan a la persona a un estado paranoico. Y, por ejemplo, si esa persona en ese estado paranoico, con la ley de la extravagancia, la ley contra la vagancia, la ley del diversionismo ideológico, la protección sexual y normal del desarrollo de la familia, intenta irse del país, pues entonces hay otra ley que se llama la ley de las salidas ilegales del país. Su primera novela, Celestino del Alba, sería justo la última publicada en Cuba. Todo por el acoso al que fue sometido. Fue acusado de abuso sexual y encarcelado en 1973. Yo desde luego seguí escribiendo y publicando mis novelas en el extranjero. En Cuba siempre me censuraron y no me los publicó porque mis libros nunca eran una oda al régimen, siempre tenían cierto sentido crítico del régimen y por lo tanto jamás me los publicaron. En 1980 optó por el exilio y lo sufrió. Nunca pudo adaptarse. Enfermó de SIDA y decidió quitarse la vida en 1990 en Nueva York, la ciudad que le dio abrigo, dejando más de 20 libros, entre ellos 10 novelas, algunos poemas, relatos breves y obras de teatro, con destaque para El mundo alucinante, Otra vez el mar y Antes de que anochezca, cuya versión cinematográfica se estrenó en 2001. Es esta una novela autobiográfica donde describe con crudeza sus orígenes, su vida y sus enfrentamientos con el régimen castrista. Cuando Cuba sea libre, Reinaldo Arenas ocupará el lugar que merece y los cubanos, sin dudas, irán una y mil veces a sus imprescindibles letras. Durante 3 días tuvo lugar en Pavés la segunda Feria Internacional de Transporte y Logística, con la participación de más de 700 participantes, entre ellos 120 expositores, MIPYME e inversionistas extranjeros, según el régimen para la recuperación y desarrollo del transporte en Cuba. ¿Qué cree usted? ¿Fue más gasto, más de lo mismo? ¿O se verá la mejoría en las calles cubanas? ¿O seguirán los cubanos caminando y caminando como unos condenados?
Pero eso es bueno, el gobierno hace que usted camine para cuidar su salud, la salud de su pueblo, para que usted camine y no engorde tanto. Tate vivo, Pelencho. El mundo entero seguirá con el pan nuestro de cada día, como Dios manda. En la Amazonía boliviana habrá pan. En Fordepé, una región apartada de Puerto Príncipe, Haití, y a pesar de los disturbios, habrá pan. En Mamiña, una población desértica en el norte de Chile, habrá pan. En Ucrania, habrá pan. En San José de las Lajas, Mayabeque, a 90 millas de los Estados Unidos, como en toda Cuba, habrá pan cuando hay harina. Y habrá solo hasta los 13 años. Si usted acaba de cumplir 14 años, olvide el pan. Eso sí, es un país que se preocupa por la obesidad de su pueblo. Un país que hace lo imposible porque su pueblo no engorde. No hay pan para su pueblo, para eso están los ministros. Si hay que enfermar a alguien por gordura, ahí estarán ellos, listos para comerse el pan y todo lo que haya que comerse. Faltaba más. Esos sí son dirigentes. Que nadie venga a decir que Marrero no se sacrifica por el pueblo. Que nadie diga que Díaz-Canel no es capaz de comer por su pueblo, ni el espía Ramón Labañino. Ahí estarán siempre sus barrigas dispuestas a comerse el pan nuestro de cada día y todo lo que haya que comerse. Quinceañera, olvide los panecitos con pata en su fiesta de 15. ¡Tate vivo, Pelencho! En la más reciente reunión del Consejo de Ministros, Manuel Marrero ratificó que la economía cubana anda mal. El hombre descubrió el agua tibia, pero dijo que la zafra azucarera también andaba muy mal. Muchos nos preguntamos, ¿quién es el mentiroso? ¿Marrero o la prensa cubana? ¿Quién oculta información? Solo en el mes de marzo, el periódico Granma ha publicado varios artículos realzando el sector, incluso uno de ellos dando cobertura a la visita realizada por Miguel Díaz-Canel al Central Ciudad Caracas en Cienfuegos, donde todo andaba muy bien, todo a las mil maravillas. O le mintieron al puesto a dedos en su visita, o los periodistas no ven la bola, faltan a la ética, cobran un salario por gusto, o mintió Marrero. Nada, Marrero desmiente al órgano oficial del partido. Así anda el periódico Granma, así anda la prensa cubana, así anda el país, echando competencia para ver cuál de los dos le hace más daño a Cuba, si el partido o la prensa. Y hablando de prensa, Jesús Álvarez López, periodista de la emisora CMHW en Villa Clara, denunció los privilegios que tienen los dirigentes comunistas en Cuba. El oficialista manifestó su descontento con la actual crisis en la isla y criticó que el régimen castrista se contradiga debido a que mientras los cubanos de a pie deben sufrir por la escasez de todo, los dirigentes del partido gozan de privilegios. Hizo hincapié en la falta de pan, el pan que hablábamos ahorita, en la falta de pan para las familias cubanas y que si no hay pan para la familia no puede haber para ninguna reunión o visita porque sería violar el código de ética, dijo Jesús Álvarez López en su publicación de Facebook. Y usted y yo sabemos que los congresos no paran, las reuniones para no resolver nada no paran y allí el pan y la buena comida no faltan. Alexis Castro Soto del Valle, hijo del segundo matrimonio del dictador Fidel Castro, lo vuelve a hacer. El día pasado criticó a Díaz-Canel y lo convidó a enmendar el rumbo, que todo estaba en los manuales dejados por su querido padre. Ahora el hijito de papá va por más. Arremetió contra Manuel Marrero, exigiéndole respuestas por el paquetazo anunciado en diciembre. Se atribuyó incluso el derecho de hablar en nombre del pueblo sobre la ley de empresas, modificaciones jurídicas para perfeccionar el funcionamiento de las MIPYMES, entre otros aspectos económicos y 1000 preguntas más que le hizo a Marrero. Este hombre olvida que fue su padre quien sepultó el floreciente sector privado de la isla. Cuando su padre estaba en el poder, nunca se cuestionó nada. Marrero no es el desastre. Él es parte del desastre que dejó tu padre. Es evidente la lucha de poder que se está viviendo en Cuba. Los hijos de Fidel, los hijos de Raúl, Díaz-Canel por un lado y Marrero por el otro. Hoy me viene a la mente una frase que desde hace cerca de 40 años dijo un querido barbero de Tapaste en mi natal San José de las Lajas, y que Dios lo tenga en la gloria. Frase que sin dudas
está más vigente que nunca. Benito Nogués, hermano de otros excelentes barberos como el Chino, Jorge y Angelito, decía: esto va a terminar a peo limpio. ¿Qué razón tenía Benito el barbero? ¡Tate vivo, Pelencho! Hoy el gran Willy Chirino está de cumpleaños. Me permito decirles un texto que le escribí hace 2 meses a este cubanazo y que fue publicado en nuestro periódico El Vigía de Cuba. Willy Chirino acaba de anunciar en sus redes que actuará una vez más en el Flamingo, Miami. Y millones de cubanos se preguntarán ¿cuándo actuará en su natal Cuba? Son pocos los nacidos en la isla que no se han llenado de oxígeno gracias al oriundo de Consolación del Sur, el mismo que con 14 años salió de Cuba con un colibrí y un libro de Martí, el que dejó a sus viejos el recuerdo de su escuela, los amigos de la infancia, el primer amor. Willy siempre alaba a Benny Moré, Matamoros y Cuní, más de 60 años sin vivir en Cuba y no ha dejado ni un minuto de pensar en ella ni en los cubanos. Es el ícono musical por mucho de la libertad de su pueblo. Nadie, pero nadie como él, ha pedido tanto por un cambio. Su talento siempre ha estado en función de ver a Cuba libre y de mantener viva la sabrosura de los ritmos cubanos. Siempre me he preguntado cómo este hombre no ha perdido su esencia guajira. ¿Cómo es posible que ni Nueva York, ni Miami, ni el rock, ni nada lo haya apartado del cubano que es? Otros, con 2 meses nada más en España, empiezan a decir: vale, tío, me cago en la hostia, hombre, acaba de traer el coche. En Chile he visto a cubanos decir: oye, no seas hueón, concho de tu madre, o ¿cachai cómo está Cuba? Así andan muchos coterráneos por el mundo. En cambio, el Willy, el de la banda sonora de millones de cubanos, el de la mejor versión de Medias Negras, no cambia y por lo visto no cambiará. Con orgullo puedo decir que es mi salsero preferido, que nunca dejé de escuchar sus canciones, incluso vivía casi al frente de la sede del partido de mi municipio, pero nunca se dejó de poner su contagiosa música. Eso sí, admito que cuando sonaban los primeros acordes de Nuestro Día Ya Viene Llegando, mi madre corría siempre a bajar el volumen. Ella también lo disfrutó y mucho, bastante que bailó con Willy, a quien agradezco por hacerla feliz. Se fue de este mundo sin ver al cantante, como cientos y cientos de miles de cubanos se han ido sin poder asistir a un concierto por culpa de esa absurda ideología que también impidió que Celia volviera a cantar en su terruño. En noviembre cumpliré 60 años. Willy, hoy 5 de abril, cumple 77. Me pregunto si alguna vez podré verlo en vivo, si alguna vez cantará en mi isla, la suya, la nuestra. En Chile disfruté de otros excelentes soneros amigos del campeón de la salsa, como Gilberto Santa Rosa y Oscar de León. Pero a la máquina, al amigo de la luna, al que quiere que le hablen de Jatibonico, nunca lo he podido ver. Pronto, Dios mediante, estaré por Estados Unidos. No te me escaparás. Cueste lo que cueste la entrada. Lo haré por mi mamá, por mi madre y por mí. Ella, desde su reposo eterno, te disfrutará. Será la vía para pasar la noche perfecta. No pido demasiado. Bailaré un bolero, un merengue, un rock and roll. No sé si irás de negro y yo de blanco. Solo sé que iré y veré llorar tu bongo que hasta en sueños me llama. No pierdo las esperanzas de que Cuba te vea cantar. Quiero que te vean en una esquina habanera. Ese día sé que llevarás a Celia. Hasta el caballero de París pasará por ahí. Cuba toda quiere verte en la plaza con Martí detrás. Sin dudas, el Benny sonreirá e irá con Arsenio y Pérez Prado. Tu sueño se hará realidad. Tu canción no nos traerá tristeza, sino la añorada libertad. El día antes, el diablo amanecerá con el moño virado e irá de nuevo a La Habana. Será su tercera visita a la isla. En la primera se llevó al que tú sabes, al que nos oprimía, lo dejó en una piedra. En su segunda visita, 2 meses antes de tu añorado concierto, se llevó al hermano, a la otra rata. Esta vez vendrá por Díaz-Canel. Los cubanos todos te diremos: gracias, Willy, gracias por la música, gracias mil por tu lealtad.
Les confieso que Willy, al leer mi artículo, le pasó un audio a mi hermana la diosa. Dijo que lo hice llorar como un niño. Le ofrecí mis disculpas por haber hecho llorar al que tanta alegría nos ha dado. Willy, feliz cumple. Ojalá vengan muchos más. Ojalá los cubanos todos te podamos ver cantar algún día en la tierra que te vio nacer. Ojalá los cubanos podamos ver al hombre que gracias a su madrina, a la que tanto amó, hoy vive los sueños de su niñez. Gracias por estar ahí, gracias por verme, gracias mil por escucharme. Recuerden, cuento con Dios, contigo y con todo para ver a Cuba libre. Dios los bendiga.